Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Entre Líneas, en donde hablamos de lo que dicen, lo que no dicen los medios de comunicación, y para ello, como cada semana, me acompañan mis compañeros y mi compañera Sassi Alejandra. Bienvenida, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar? Gracias, Alina. Pues hoy hablamos sobre lo último que está pasando en América Latina, las elecciones en Costa Rica ayer, que ganó una persona de la derecha, y también sobre la situación en Cuba, lo que pretende hacer Estados Unidos en Cuba y qué implica la imposición de aranceles a todo país que le venda o suministre petróleo a la isla. Bastante que tocar por ahí. Bienvenido, Héctor Alejandro. ¿De qué más vamos a hablar? Muchos saludos, colegas. Pues también vamos a hablar de qué implica la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación de la bancada senatorial de Morena en ese recinto, entre otras cosas. Entre muchas otras cosas, tenemos bastante que analizar, y también estaremos hablando sobre el caso Epstein y varios nombres que nos suenan bastante conocidos, bastante cercanos. Así que no se vaya, quédese aquí. Ya empezamos otro episodio más de Entre Líneas. No se vaya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó 3 millones de documentos, videos e imágenes del caso Jeffrey Epstein. La publicación se realizó el pasado 30 de enero tras la entrada en vigor de una ley de transparencia aprobada por el Congreso. Los documentos incluyen correos electrónicos, reportes del FBI, testimonios y menciones a empresarios mexicanos, así como al presidente estadounidense Donald Trump. Entre los empresarios mencionados figuran Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Aramburu-Zavala y Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo. El nombre del presidente de Grupo Salinas aparece 27 veces en correos e invitaciones a eventos privados. Asimismo, algunos documentos mencionan viajes de Epstein a destinos turísticos mexicanos como Puerto Vallarta, Tulum y Cancún. Por su parte, el presidente Trump es citado en más de 1000 ocasiones, aunque las acusaciones han sido negadas por el mandatario estadounidense. Yo no tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. De hecho, si ven lo que dijo el Departamento de Justicia, anunciaron que liberaron 3 millones de páginas, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Pero estuvo bien, porque descubrieron que Jeffrey Epstein y ese escritor despreciable Michael Wolff estaban conspirando para que yo perdiera la elección. El Departamento de Justicia informó que el FBI recopiló acusaciones contra Trump que calificó como falsas y sin sustento. En los archivos aparecen mencionados aliados del presidente Trump, como Elon Musk, Steve Bannon y Howard Lutnick, actual secretario de Comercio. Los nuevos documentos muestran las amplias conexiones de Epstein con figuras del poder político y mediático. El caso Epstein es el retrato fiel de las élites que buscan hacer del capitalismo y del horror el camino de la humanidad. Élites amparadas en un sistema construido para perpetuar excesos y violencias de unos cuantos sobre las mayorías. A la democracia y a la justicia las escondieron en un cajón y le echaron llave. La escondieron con millones de archivos que hoy ven la luz y que nos dan nombres y apellidos conocidos. Algunos incluso en Estados Unidos legislan, gobiernan, tienen hasta la presidencia de la República, y todo a plena luz del día. Jeff Bezos, dueño de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Elon Musk de Tesla, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburu-Zavala, y la lista crece y crece. Nos van sonando cada vez más cercanos los nombres de quienes aparecen en los 3 millones de archivos que incluyen correos electrónicos, reportes del FBI, entre otros. Que quede claro que estar en esos millones de archivos no los hace culpables necesariamente de algún delito, pero sí hace un mapeo de la cúpula capitalista global que busca que el mundo funcione como una isla donde ellos mandan, los otros obedecen. Unos violentan, otros son violentados. Sean cuerpos o territorios, piden que reine el despojo. Sean cuerpos de mujeres, niñas, niños, sean territorios en Palestina, Cuba, Colombia, Venezuela o México, sean migrantes, afrodescendientes, sea quien sea, se asumen los dueños. Pero no lo son. Mujeres, infancias, Cuba, México, los pueblos del sur, que quede claro, estamos resueltos a ser libres. Pues con eso, compañeros, compañeras, me gustaría
pues arrancar un caso que ha estado en todos los titulares, me parece, del mundo. No necesariamente se quedó en un escándalo estadounidense, hay una transnacionalidad de esa impunidad, de esa crueldad que hemos visto en estos archivos. Insisto, no necesariamente son culpables el estar nombradas en estas listas, pero pues vamos desmenuzando todo esto. Sasi. Bueno, yo creo que lo primero es decir que también forma parte de una estrategia la misma forma en la que se liberaron los archivos, el hecho de que muchos nombres están tachados y otros no, es decir, que forma parte de una estrategia más a grandes rasgos, que se busca más como la entropía, o sea, como dejarnos atiborrados en tanta información, alguna indescifrable, alguna con caras tachadas, y que son 3 millones de archivos, o sea, que nadie va a poder revisarlos cada uno, y que sin embargo sí nos muestran las caras y los nombres de muchos políticos, de muchos miembros de los poderes fácticos, de los poderes económicos, mediáticos, y sin embargo no se pueden juzgar directamente porque falta todavía esa culpabilidad, que es lo que tú bien decías, o sea, no los podemos acusar aún de nada, aunque veamos fotos muy desagradables y testimonios horribles, pero todavía no hay esa asunción de culpa que se pueda establecer. Entonces, creo que la propia manera en la que se hizo nos deja pensar que quieren que estemos en este caos de noticias, no solo en cuanto a la invasión de territorios y las amenazas contra países, sino también en estos documentos. Héctor. Bueno, creo que también hay que poner sobre la mesa la conducta de las élites. Esto no es algo trivial. Es una explicación que desde la sociología estadounidense, ni más ni menos, con Wright Mills a la cabeza, se ha explicado muy bien quién manda realmente en Estados Unidos. Y ese análisis implica observar que primeramente ha estado el círculo militar, luego el círculo económico y ya al final el directorio político. Y no es gratuito ni fortuito que Mills haya ordenado así esta lista. Primeramente manda el comando militar y hasta abajo, en la élite, aunque dentro de ella, están los políticos. Y este ensamble entre ambos está mediado por el poder económico. Y es que una de las claves para entender a las élites no está solo en el rastreo de lo que hacen políticamente, sino también en su psicología, como bien lo plantea Wright Mills. Y esta idea de estar en una esfera cerrada, donde ellos tienen un acceso único que sí los hace conducirse y tener comportamientos que los distingan de los demás. Me parece que eso es una cuestión que debemos poner sobre la mira, porque la gran educación de las élites estadounidenses, continúa este sociólogo, está en la iglesia, en la escuela privada y en el club. Es decir, las élites de Estados Unidos han propendido a esta idea de ser absolutamente excluyentes, y a mí lo que me parece más preocupante es que en esta condición de estar en la cúspide de la sociedad, como ellos mismos se sienten, no solamente dispongan del trabajo de otros seres humanos, sino que crean disponer de la vida de los otros seres humanos. Creo que no podemos entender toda esta serie de monstruosidades que ocurrían ahí en la isla de Epstein si no asumimos que, bueno, hasta el hecho mismo de ser una isla, una especie de circuito cerrado, una especie de esfera privada, privilegiada, para que quien esté ahí pueda hacer incluso cosas tan monstruosas como disponer de menores de edad. Me parece que no podemos dejar de vislumbrar la dimensión psicológica, la dimensión identitaria de las élites, porque necesitamos hoy otras élites no solo en lo político, sino también en lo identitario. Necesitamos otro ejemplo de personas, necesitamos vislumbrar que se llega a la cúspide de la sociedad no a través de estas componendas horribles, sino a través de méritos muy distintos. Sí, es como, digamos, la exacerbación de esa élite, insisto, capitalista, ¿no? Que busca despojar de absolutamente todo al resto del mundo, y que cualquier adjetivo se queda corto ante los horrores que hemos leído en todos estos documentos, todos estos testimonios, que muchos son también videos, que no se trata de revictimizar a nadie, ¿no? Simplemente de que hay pruebas suficientes para ver que hay una actuación consensuada, ¿no? Entre estas élites, de complicidad, de
impunidad, en donde pues me parece, creo que en este momento que vivimos a escala global, pues queda claro cuáles son las intenciones de estos, ¿no? Es decir, este correo que se da a conocer en donde al fallecer Fidel Castro, Epstein habría dicho, ahora se abren más posibilidades en Cuba, es justamente regresar a ese periodo previo a la Revolución Cubana de 1959 para tratar de instalar lo que sí fue una casi colonia de Estados Unidos, en donde también se habla de este tipo de abusos, ¿no? Es decir, es sistemático, y eso es lo que buscan ahora también en Palestina, es lo que buscan ahora en Cuba. Y vaya, está bien, no son culpables, no hay pruebas de muchos de los empresarios en México, pero creer que hay un modus operandi al servicio de esos intereses económicos me parece es bastante explícito, es bastante claro, ¿no? De que hay gente que está buscando ocupar ciertos territorios con fines empresariales, pero eso se replica, digamos, es muy evidente cómo es una pequeña élite replicándolo a lo interno y a lo externo de Estados Unidos, ¿no? El quitar todos esos bloqueos que se han venido construyendo a través de las resistencias populares, que se han venido construyendo a través de la lucha de la clase trabajadora para eliminarla, erradicarla y decir aquí se va a imponer este modelo donde unos cuantos mandan sin objeción, sin ser interpelados. Me parece que este es como el extremo, ¿no? Los juegos del calamar se quedan bastante cortos con lo que hemos estado leyendo, que de verdad es nauseabundo, es vomitivo. Y sobre todo, pues deja una expectativa sobre hasta dónde ese sistema de justicia dentro y fuera de Estados Unidos va a poder realmente operar. Porque esto no se trata solo de decir esto ocurrió, sino que tendría que haber, creo yo, un sistema de justicia que garantice reparación de los daños, establecimiento pues, de las condenas, pero también establecer garantías de no repetición. Porque los archivos que se tienen hasta ahora son de los 80s a los 2000 aproximadamente. Es decir, difícilmente creemos que con el encarcelamiento, o creería yo que con el encarcelamiento de Epstein y después su presunto suicidio, porque hay bastantes cuestionamientos en torno, se habría acabado toda esta red de estas élites perversas haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay continuidad también en eso? Pues yo creo que en esos archivos todavía habrá que añadirle otros tantos expedientes de los últimos 20 años. Sí, yo creo que un poco con el orden de poderes que decía Héctor, pues también lo vemos al propio nivel México. Sabemos una serie de expresidentes que se mencionan en la lista, todos casualmente del PRI, alguno que otro del PAN, pero siempre son un patrón de los más neoliberales y los más salvajes en su presidencia. Vemos desde Zedillo, que fue el presidente del Fobaproa y de la masacre de Acteal, entre otras muchas masacres, Salinas de Gortari, que fue el neoliberal más feroz, el del fraude electoral. Sabemos también a Peña Nieto, en donde se hablaba incluso sobre su candidatura de 2012 en esas comunicaciones de Epstein con otras personas, en donde nos podemos preguntar, pues, ¿por qué le interesaba a Epstein la candidatura de Peña Nieto, una candidatura en México? Y es que creo que precisamente esta lógica perversa de soltar estos archivos incompletos y viejos tiene también la lógica de que prescriban los crímenes, si bien no jurídicamente, que sí prescriban en poder ejercer una verdadera justicia contra ellos. O sea, si vamos a los poderes reales, más allá del poder político, que está muy último en la lista, pero si vamos a los miembros de los poderes fácticos de la mano invisible a nivel México, o sea, de estos magnates y de estos magnates de la comunicación especialmente, pues tenemos no sorprendentemente a las dos cabezas de lo que fueron los medios hegemónicos en este país por tantísimos años, o sea, Televisa y a TV Azteca. Y tenemos a Salinas Pliego, que lo mencionan más de 26 veces, es decir, que no era una persona que en algún momento coincidió con él en alguna cena, porque sí que hay muchos nombres que no tienen vínculo real, aunque aparecen en la lista, pero que son como que los dos fueron invitados a una cena o algo así. No, Ricardo Salinas Pliego se menciona 26 veces. O sea, ¿eso qué significa? Que había una complicidad real. Y sí, todavía no podemos aseverar nada, ningún tipo de lazo directo, pero lo que sí se sabe es que definitivamente esas élites, tanto políticas, pero más importantemente económicas, pues tenían una agenda más allá de violar niños. O sea, porque a eso no se cierne la lista de Epstein, los archivos de Epstein. Se ciernen a un plan político que todos ellos ejecutarían con el mundo.
Héctor. Bueno, hay que recordar también que es un momento muy ad hoc para recordar episodios en México que están vinculados. Pensemos, por ejemplo, en la red de pederastas que Lidia Cacho rigurosa y valientemente expuso hace 20 años y que le costó que de manera absolutamente arbitraria y grotesca un personaje como Mario Marín, gobernador de Puebla, tratara de encarcelarla para violar sus derechos humanos por la petición de un empresario como Kamel Nasif, que a su vez estaba vinculado a este señor Jansu Karkuri, que probadamente es un pederasta del cual sus propios abogados desistieron de defenderlo porque se trataba de un hombre monstruoso, un criminal que es capaz de violentar niños y niñas de una manera que es inadmisible en la vida humana. Entonces, pensemos también en lo que implicó los legionarios de Cristo, cómo la Iglesia Católica en México es una de las élites, es un espacio que sigue siendo formativo de las élites y tiene vínculos con el poder político a tal grado que la justicia terrenal no se hizo en todos sus ministros que tienen este tipo de crímenes debajo de la sotana, ¿no? Pensemos en el caso de Nicolás Aguilar o pensemos en el muy, muy representativo y revelador caso de Marcial Maciel, que era tan amigo de Martita Sagún, por ejemplo. Entonces, es momento de pensar de nuevo en esta psicología de las élites que hace que su moneda de cambio sea la impunidad. Eso es lo grave. No se trata solo de que sea una identidad excluyente, sectaria, que detesta de manera clasista a los demás, etc. Me parece que eso, si bien es dañino, es secundario. Esta otra parte donde se piensan impunes y con la capacidad de decidir sobre la vida de los demás como si estos no valieran, es lo grave y es lo que tenemos siempre que poner en la mira. Y a mí me llama mucho la atención también la no cobertura propiamente de los medios de comunicación. Todo se limita como a la individualidad de Jeffrey Epstein, ¿no? O sea, como que en México no existió. De hecho, cuesta mucho trabajo encontrar algunas notas en torno a qué están publicando los medios sobre Salinas de Gortari, ¿no? Como esto que mencionabas así, en realidad no hay mucha información. O la campaña abiertamente de Salinas Pliego es no nos pueden culpar de absolutamente nada, ¿no? Y me da mucha risa porque este vocero San Martín, ¿cómo se llama? López San Martín. López San Martín. Es un tipo que, bueno, el vocero de Salinas salió a decir, ya se les acabó este argumento de que no paga impuestos, ahora ya pagó, y es como, oye, pues sí, pero no somos Electra, ¿no? ¿Te acuerdas? Era Raquel Buenrostro la que decía, pues si no estamos boteando como en la universidad para una marcha, pues fue Salinas Pliego el que ahora está pagando en pagos chiquitos, ¿no? Y dice, ya se les acabó los argumentos, ¿ahora qué van a inventar? Lo que habría que decirle a este sujeto es por qué hasta ahora está cumpliendo una obligación postergada por 18 años. ¿No? Hasta que llegó adulta. Sí, ¿no? sí. Las deudas sí le gustan adultas a esta gente. Sí, su edad ya era mayor de edad, la deuda de Salinas Pliego. Y eso, yo creo que los medios están jugando un rol fundamental en lo que se va a decir o no se va a decir de lo que vaya saliendo, porque, insisto, hay mucho que investigar. No son, digamos, lo que se aclara mucho en torno a esto es que son mucha información, ¿no? Que lo decían ustedes también, no necesariamente son pruebas, simplemente son comunicaciones, pero sí hay fotografías, videos y cuestiones ya muy precisas que son las que se habrá de investigar, muy también inequitativamente, como señalabas así, ¿no? De a ver, porque hay unos nombres que no salen. O sea, imagínense los intestados, o sea, quiénes son los que falta todavía por conocer. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Son, me parece, titulares, esto de Salinas Pliego, simplemente aparece mencionado los archivos de Epstein, es lo que sabemos, que también cuáles son los intereses ahí de Animal Político con Salinas Pliego. El Heraldo de Chihuahua, archivos desclasificados, vincula red de Epstein con Ciudad Juárez, surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previos a los últimos. A mí me parece eso, que la verdad con todo lo que se está informando, los medios de comunicación no necesariamente están tratando de hacer lo propio en investigar los detalles de quienes salen en las listas. O no sé cómo vean ustedes en un minutito qué es lo que dicen y no dicen los medios al respecto.
Bueno, yo por último me gustaría decir que se nos dijo desde el recrudecimiento del genocidio en Palestina que no tenía nada que ver con México. Y sin embargo, hoy sabemos que Epstein no solo era el coordinador de esta red de trata y de abuso de menores, sino que también era un operador sionista y un operador que fungía de testaferro de Mossad en todo el mundo. O sea, lo vimos en estos propios archivos, su papel en Libia, que meses antes, semanas antes de que hicieran el golpe y de que asesinaran al presidente, pues él ya estaba junto con el Mossad acordando cómo se iban a repartir los recursos estatales de Libia. Lo vimos en su papel del propio Epstein a nivel personal en Costa de Marfil, haciendo un golpe de Estado contra otro líder de izquierdas y luego colocando a un alfil del sionismo en su lugar. Y también lo vemos en el caso de la propia América Latina. O sea, creo que incluso antes de esta lista de archivos, se sabe que el padre de la novia de Epstein pues estuvo en Colombia no solo vendiendo un software de espionaje israelí, sino que también ejecutando el genocidio contra la Unión Patriótica, un partido de izquierdas. Entonces, no nos quedemos solo en el crimen, en el pecado que es la violación masiva y sistémica de menores, porque eso también trasciende a la esfera política y está directamente vinculada con el sionismo. Pues esas son otras líneas que seguiremos investigando y seguiremos dándole pie aquí entre líneas, porque vaya, que hay cosas que seguir descifrando de estos archivos. Así que quédese, todavía tenemos bastante información, no se vaya, quédese aquí en Capital 21. Adán Augusto López renunció a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. En su lugar ha quedado el senador Ignacio Mier, quien fue elegido por los legisladores de Morena y asumirá también la presidencia de la Junta de Coordinación Política. En conferencia de prensa, López Hernández explicó que dejará el cargo para dedicarse al trabajo político del partido de cara a las elecciones de 2027. He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del grupo parlamentario y ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección del 2027, toca. El exgobernador de Tabasco afirmó que permanecerá como un senador más y que no solicitará licencia. Adán Augusto estuvo envuelto en la polémica tras revelarse que su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, operaba una red conocida como La Barredora. Aunque fue gobernador entre 2018 y 2021, surgieron dudas sobre su conocimiento de las actividades de Bermúdez, lo que ensombreció su futuro político. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la renuncia del senador fue por decisión propia y que no se prevé otorgarle una embajada. Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Ignacio Mier, su sustituto, tendrá la tarea de impulsar la agenda legislativa de Sheinbaum, centrada en la aprobación de la reforma electoral en el Congreso. La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación senatorial de la bancada de Morena es un asunto que tiene diversas aristas. La primera de ellas, señalada por el propio senador, es que se va a trabajo territorial, y así se trataría de un reacomodo operativo de cara a 2027. Pero su salida de la coordinación guinda, más no de la senaduría, había sido ya comentada con la presidenta Claudia Sheinbaum desde hacía días atrás, donde destaca que dicha renuncia fue a iniciativa del propio Adán Augusto. Con un tema como la investigación sobre la barredora en curso, cabe pensar que esto es apenas un mínimo de afrontar consecuencias políticas de parte de un exgobernador a quien no se le ha fincado responsabilidad jurídica al respecto. Pero sin duda, acaso por simple no saber sobre las ligas de sus subalternos y el crimen organizado, en su estado había una importante responsabilidad simbólica. Esto significará, más allá de las intenciones de los involucrados, un reacomodo en Morena, partido que si bien no tiene corrientes internas, sí tiene liderazgos y adhesiones de facto. Más que un trabajo territorial, quizá estamos en la antesala de un debilitamiento de una de esas corrientes de facto morenistas, fortalecida en 2024 pero debilitada apenas un año después. Y ese vaivén habla de la necesidad de institucionalizar los procesos internos de Morena para que la fuerza de sus corrientes dependa de ideas y no de personas. Bueno, pues ese es el tema de coyuntura en la política interna del partido gobernante. La renuncia
solamente a la coordinación, no a la senaduría, donde no ha pedido licencia, de Adán Augusto López Hernández. Bueno, hay mucho que comentar respecto a la relación de este político con la presidenta y la relación de este político al interior de Morena. ¿Cómo lo ven ustedes, compañeras? Pues yo creo que, en efecto, bien tú lo mencionas en la editorial, pues de entrada sí tiene que haber sí o sí un reacomodo, ¿no? De cara al 2027, son elecciones que además son grandísimas, son miles de cargos ahora por ocupar en el 2027, y en efecto es interesante porque, curiosamente, aunque hay estos representantes de facto, ¿no? Dentro de grupos, ¿no? Que están prohibidos por los mismos estatutos de Morena, es verdad que lo que deja el 2024 previo a las elecciones, pues son candidaturas consolidadas con personas alrededor de, pues de quienes aspiraban a representar la presidencia de la República, quienes aspiraban a competir. Recordemos, ese es Adán Augusto, no solamente es ahora un senador, sino fue un candidato para representar al Partido Movimiento, un proyecto de nación, y que al final el hecho de que se hayan cerrado filas en torno al proyecto de nación y no solamente a la persona como Claudia Sheinbaum, creo que logró, además de este ajedrez bastante preciso hecho por el presidente López Obrador, por el partido, ¿no? Esta fórmula muy pocas veces reconocida en sus dimensiones, contrario a lo que pasa muchas veces en América Latina, que fue encontrar que quien no necesariamente ganase la representación de la alianza de Morena, PT, Verde, pues pudiera quedarse en algún lugar donde pudiera también aportar a la Cuarta Transformación. Y ahí yo creo que hemos visto en tan solo un año después de esas elecciones que hay personas que han sido más polémicas que realmente destacado el trabajo legislativo, el trabajo que han aportado, ¿no? A la Cuarta Transformación. Y yo creo que ahí Adán Augusto, a mí me parece, jugó un rol fundamental en ese momento, que veíamos que pudiese haber alguna tensión entre la candidatura de Marcelo Ebrard, quien totalmente se terminó alineando, que era el que en realidad generaba dudas, ¿no? Porque recordemos, esos días fueron bastante tensos, en donde yo creo dijo cosas que no necesariamente tenía que decir, de que no iba a hacer caso a la señora y demás, y fue el más disciplinado. Entendió que la hegemonía de la Cuarta Transformación pasa también por ese tipo de consensos y de acuerdos, y hoy lo vemos y está en su papel de secretario de Economía. Sin embargo, creo que ahora con Adán Augusto, con Ricardo Monreal, que también buscaba estar en esta terna, no necesariamente, recordemos, han sido pues prácticamente escándalos, ¿no? Los que lo han nombrado durante este año, y la presidenta yo creo que también lo tiene claro, ¿no? Más allá de ese saludo o no saludo que ocurrió hace varios meses, en donde en el siguiente meeting los veíamos detrás de la valla. Yo creo que más que eso habrá que ver qué han aportado estos personajes en lo concreto, qué hace falta, y la operación territorial, si de ser cierto lo que el propio Adán Augusto menciona, pues estaría reforzando también participaciones dentro del partido, que hoy hemos visto han puesto sus energías también en el tema de la credencialización, ¿no? Ese ha sido como lo que ha hecho el partido durante los últimos meses, y que a lo mejor también ahí habrá que preguntarnos qué más se puede reforzar. Sí, yo creo que justo en clave de lo que decías ahora, de preservar la hegemonía no solo de Morena como partido movimiento, como partido en el gobierno y como país, pues pasa ahora mismo por muchos cambios y muchos reacomodos de las propias piezas que habían fungido un rol clave en ese primer sexenio, en la transición de liderazgo a la presidencia de Claudia. Vemos, por ejemplo, la salida de Gertz Manero, vimos una salida temporal de Juan Ramón de la Fuente, vemos el cambio de posición que va a ocupar Adán Augusto, pero sin duda es, en parte, mantener la estabilidad a la interna en unas elecciones que no van a ser nada fáciles, y que por más de que haya una buena relación entre la presidenta con Trump y con el gabinete por ahora, eso no asegura que en las próximas elecciones no quisiera presionar por esa vía. Y bueno, como ya hemos visto, le es muy fácil a Trump presionar, sobre todo en un periodo electoral, para que el partido en el gobierno o haga más de lo que él quiere, o si no, poder sacar otra carta, otro as bajo la manga que pueda tener.
Héctor. Bueno, creo que vale la pena recordar unas palabras de José Agustín Ortiz Pinchetti, fundador de Morena, en el proceso formativo de este movimiento, antes de que se registrara como partido, respecto a qué significa acabar con la corrupción. Y él planteaba, vamos a suponer, decía él, que la corrupción fuera inherente al ser humano, inherente a la política y que es un mal que está ahí generalizado. No estaba él de acuerdo con esta tesis, pero decía, vamos a suponer que así fuera, que fuera cultural, como decía Peña Nieto. Dice, entonces un partido que combate la corrupción a lo que aspira es no a desaparecerla, pero sí a desaparecer la impunidad. El hecho de que en las filas propias pudiese haber algún caso cuestionable, que fuera el propio partido el que tratara de exhibirlo y poner límites y sanciones. En esa medida, Adán Augusto López Hernández no tiene ninguna responsabilidad jurídica acreditada respecto al grupo criminal La Barredora, pero su subalterno está en la cárcel por esa cuestión y por lo menos hay un hacerse cargo de manera política de eso. Me parece que dejar la coordinación de Morena es un buen paso para que esto tenga consecuencias. Insisto, vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a creer en las declaraciones de Adán Augusto diciendo que él no sabía nada. Si es así, entonces hay una omisión que como gobernador, como mandatario de un estado, pues mínimamente hay que hacerse responsable, si no jurídicamente, de manera política. Entonces creo que esto es un paso en ese sentido, aunque se edulcore o se haga eufemísticamente, con la idea de que va a haber trabajo operativo en territorio, más allá de que lo haya o no, que por cierto eso tendría que ser obligación de todos los funcionarios de Morena, porque el trabajo que representan debe estar en territorio. Esa ha sido por mucho la ventaja que tiene Morena respecto a otros partidos desde antes de convertirse en partido. Entonces creo que estamos en una situación que puede facilitar las cosas para que corra la investigación sobre La Barredora. Y si llegase a sancionarse a todos los implicados y queda bien parado Adán Augusto López Hernández, pues él podría decir, bueno, yo en el momento que debía me hice a un lado. Entonces creo que tiene que imperar esa ética en los funcionarios que se dicen parte del movimiento que gobierna este país bajo esa premisa. Hay que hacerse cargo de las consecuencias de los actos de uno. Y aunque no haya un delito directo, pues al menos hay que tomar cierta responsabilidad a ese respecto. Y eso es importante porque en estos días veíamos que la presidenta también está muy al tanto y la presidenta también no ha sido, vamos a hacer que alguien se impune, ¿no? La propia presidenta en su momento dijo que se investigue a quien se tenga que investigar, no hay pruebas. Eso llevó a las declaraciones, me parece un poco tardías, pero que fueron claras, ¿no? También del propio Adán Augusto, diciendo yo me pongo a disposición de lo que se requiera. Hasta el momento no entiendo, no ha sido citado, no hay responsabilidad jurídica, ni mucho menos. Sin embargo, esto último que decías me parece también de destacar lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pasó hace unos días, que fue tratado por los medios de comunicación como que había diferencias con legisladores locales y demás, ahora que veíamos en sus tradicionales giras pues en territorio de la presidenta, en donde regaña a unos diputados, si no me equivoco, Baja California, diciéndoles tienen que estar más con el pueblo, ¿no? Y esto que mencionas, digo que va un poco paralelamente de quienes aspiren a representar al partido Movimiento, tendrían que hacer un trabajo permanente de territorio. No es solamente una parte del partido, sino también tendría que haber un partido Movimiento que esté conociendo las necesidades de la gente, y la presidenta lo tiene bastante claro. Entonces yo sí creo que que es totalmente válido, es una lógica partidista, también una plataforma electoral que tiene que reorganizarse, no es fácil, además menos en un país
país con tantos millones de electores, con tantos miles de cargos a ocupar en las próximas elecciones, pero es verdad lo que mencionas, ¿no? Si esto también forma parte de este capital político, decir, bueno, sirvo más incluso tal vez en el territorio que esperando a que los medios estén todo el tiempo dando por ahí, ¿no? Las entrevistas y buscando la nota de ese Adán Augusto senador, pues presidiendo también ciertos espacios, pues a mí me parece que habría que ir también por el otro lado de qué necesita hacer en este momento previo al 2027 con sus personajes más visibles, qué pretende y qué necesita también Morena de cara al 2027. Y bueno, creo que también hablando un poco de la cobertura mediática que se le ha hecho a la renuncia de Adán Augusto a la coordinación del Senado, pues vemos, por ejemplo, MBS Noticias, Adán Augusto López y el reacomodo político en Morena rumbo a 2027. El País. Sheinbaum se deslinda de la salida de Adán Augusto de la coordinación del Senado. Adán Augusto López aclara su salida. Fue una decisión personal y haré trabajo territorial. Ante acusaciones contra Adán López no se cubrirá a nadie, presidenta. Pero luego también vemos titulares como el de Progreso. El de Proceso, que dice, ¿cuáles investigaciones? Sheinbaum niega denuncias contra Adán Augusto. Y es esa instrumentalización que no podemos negar y que claramente, y como dice Héctor, forma parte también de una propia estrategia política de que no puedan golpear por ahí. O sea, si bien no hay una investigación, que claramente es un titular tendencioso el de Proceso, porque a lo que se refiere la presidenta no es que no exista la barredora, no es que no existan investigaciones, sino que por el momento no hay una investigación que como tal vincule a Adán Augusto como un liderazgo en ese grupo. Entonces creo que es un momento de hacer todo este movimiento de piezas necesarias para el 2027 y sobre todo teniendo en cuenta que esa hegemonía del partido, no solo a la interna, sino también hacia todo el país, pues solo se mantendrá con liderazgos que de cara al público, que de cara a la narrativa, pues representen los valores de ese partido o movimiento. Y creo que esta decisión, pues nunca, no vamos a saber por ahora si fue una decisión personal de Adán Augusto, si fue algún tipo de trato, pero creo que ya lo veremos. Y que se necesita todavía seguir construyendo, más allá de una plataforma electoral, un partido que en efecto sea vanguardia ética, moral de las izquierdas en un amplio sentido, ¿no? Y si eso necesita también relevo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que aspirar a que no solamente se gane elecciones, sino que se tenga un proyecto con el cual se esté ganando desde, pues eso, desde la izquierda, desde abajo y a la izquierda. Así que pues seguimos, no se vaya, seguimos todavía hablando de varias cosas que ahora pasan en la región. Nada separado de esto. Así que no se vaya, quédese aquí en Entre Líneas. La lista de Epstein ejecutó el genocidio contra el pueblo palestino, ahora construyendo un resort de lujo sobre los cuerpos. La lista de Epstein bombardeó Venezuela este 3 de enero asesinando a 100 personas. La lista de Epstein es la que amenaza con asfixiar de hambre, sed y desespero al pueblo cubano. La lista de Epstein fue la que invadió Afganistán, con sus marines regando plantíos de amapola, quienes asesinaron a 2 millones de iraquíes en la guerra, quienes lideraron, armaron y entrenaron al paramilitarismo colombiano, quienes crearon los contras nicaragüenses para derrocar a los sandinistas y de paso cultivar y enviar cocaína a los barrios negros en Estados Unidos. Los archivos de Epstein no son una lista con principio y fin de contadas y selectas élites mundiales. Son la representación más cruel y explícita de la agenda de dominio estadounidense y sionista. Porque nunca se habló tan solo de una secta de tráfico, tortura y abuso de niños, sino del plan político que esto implica. Porque lo que hacen con esos niños no es más que lo que van a hacer a gran escala contra todos nuestros pueblos. Una agenda que va contra América Latina también. ¿O nos parece coincidencia que, por ejemplo, los opositores venezolanos que rogaban por un bombardeo israelí y hoy pretenden que tras el asesinato de 100 personas el 3 de enero los coloquen en el poder, aparezcan también en la lista?
como Thor Halvorsen, el primo de Leopoldo López y quien habría gestionado el Nobel para María Corina. Si te indigna la existencia de una secta traficante y abusadora de niños, entonces te debe movilizar el plan de dominio que tiene esa misma secta para el mundo, para América Latina y para México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México dejará de enviar petróleo a Cuba en medio de tensiones por la crisis energética en la isla. Trump sostuvo que Cuba enfrenta una situación económica crítica y dijo que el país no recibe apoyo energético de otros lugares. El mandatario aseguró que México suspendió los envíos de crudo a La Habana en medio de aranceles y presión de Washington. Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. Solían vivir del dinero y petróleo de Venezuela y ahora nada de eso está llegando. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, es muy buena. Le dije, mira, no queremos que les envíen petróleo y no lo están haciendo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México decide soberanamente cuándo y cómo enviar petróleo y planteó apoyo humanitario a la isla. Lo que resolvemos de manera diplomática, todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano. Como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. La crisis energética en Cuba se ha agravado tras la caída de suministros desde Venezuela y la aplicación de aranceles de Estados Unidos. En otro frente político regional, la candidata de derecha Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales en Costa Rica con más del 48% de los votos. Fernández, del partido Pueblo Soberano, sustituirá al presidente saliente Rodrigo Chávez y su victoria refuerza un giro a la derecha en Centroamérica. Su partido también logró mayoría en el Parlamento y la presidenta electa ha prometido políticas enfocadas en seguridad, economía y libre mercado. Bueno, ya habíamos hablado en el primer bloque sobre la lista de Epstein, sobre la gente que es protagonista en ella, sobre el alcance que tiene, pero creo que también es importante entender que no solo son crímenes abstractos, no solo hablamos de violación de niños, sino que también traerlo al terreno político más mundano implica reconocer que son los mismos que no solo participan, sino que ahora están en silencio, que ahora directamente se hacen de oídos sordos a la lista, pues son también los que en América Latina han perpetrado todos estos crímenes contra nuestros pueblos, nuestras soberanías. No es ninguna coincidencia que los opositores venezolanos, que toda esa élite pertenezca a la lista de Epstein, mientras que el chavismo no. Y lo mismo podemos trasladarlo a los países de América Latina. Pues bastantes cosas las que podemos ir desmenuzando de esta nueva relación tan descarada hoy del imperialismo estadounidense con esas élites en América Latina. Es decir, podemos ir articulando las alianzas que han sostenido en el caso del sionismo israelí y el rol central que juega Estados Unidos ahí, el tema de la ocupación también en el caso cubano, que no solamente son agresiones y un bloque económico, sino que jugaba parte de ese neocolonizaje y ni tan neo, ¿no?, del siglo XX en Cuba, y en el caso de Venezuela igual. ¿Qué es lo que vienen a romper estos procesos revolucionarios? Pues van aminorando esa dependencia fortalecida por Estados Unidos a través de ser sometidos al despojo, a que sean naciones que se dediquen simplemente a la producción de bienes primarios, ¿no?, al agro, a la minería, y que cuando estos gobiernos tratan de industrializar vienen los golpes de Estado. Pero son no gobiernos tampoco en abstracto. Lo que hoy vemos es al trumpismo respaldado por esas élites estadounidenses quienes le están declarando la guerra al mundo. Es decir, son esas élites las que quieren hacer los grandes resorts en Palestina, en Cuba, y quienes también pues están bastante enfadadas, diría yo, de que ya no puedan controlar la producción y tráfico de drogas abiertamente en Colombia, que era pues prácticamente una colonia que recibía financiamiento solo por debajo de Israel, con esta iniciativa, este Plan Colombia firmada en el año 2000 entre Andrés Pastrana, que es uno de los que sale en la lista de Epstein, y Bill Clinton, y que recibió al menos $10,000 millones en ese primer momento entre 2001 y 2006, y que después Barack Obama anunciaría también $450 millones
necesarios para seguir con lo que llamaría Paz Colombia. Después viene un impasse en el caso de Colombia, ¿no? Donde se abre lo que esperábamos realmente pudiera ser un proceso de paz, que no ocurrió, simplemente fue desarmar a los grupos que decidieron firmar y que al final no se respetó eso. Y viene una primera gran victoria de Gustavo Petro, que cuestiona esa relación con Estados Unidos a través de por qué tienen que tener bases militares en territorio colombiano. Insiste en que ellos no son los productores de las drogas que se consumen en Estados Unidos, y vemos cómo se consolida todo esto y cómo se cae ese teatro, primero diciendo que es Venezuela quien produce y deja comerciar drogas, y resulta que no pueden imputar a Nicolás Maduro de ninguno de estos cargos, y quien sí se está probando que está ligado con el crimen organizado pues es el gobierno de Noboa en Ecuador, y ese no tiene ninguna queja ni ningún delito imputado dentro de la región. Así que creo que nuevamente ligado a los archivos de Epstein, pues vemos nuevamente cómo son estas élites gobernando, poniendo reglas a modo para pues los delitos más graves, vergonzosos de la humanidad cometidos por unos cuantos. Y bueno, creo que vale la pena también retomar esto que ya Sasi mencionaba sobre el giro a la derecha en América Latina. Podría decirse que la ola rosa, la marea del socialismo del siglo XXI, como se conoció este giro a la izquierda temprano con el triunfo de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela, y que después vino el triunfo de Ricardo Lagos en Chile, de Lula da Silva en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, etcétera, llegó a una especie de acotamiento, una especie de debilitamiento en 2015, cuando en Argentina triunfó Mauricio Macri. Y me parece que desde ese momento ahí estamos hablando de esa inercia a la derecha en América Latina, que hoy tiene expresiones en algunos casos lamentabilísimas. Pienso en el caso argentino con un personaje como Javier Milei, y pienso en el caso de Chile con un pinochetista redomado, ¿no? Y como el caso de José Antonio Kast. Entonces, vale la pena también reflexionar que en México esa situación es un absoluto contraste. Mientras en América Latina esta derecha está creciendo, como también lo señala el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica en días recientes, pues México refuerza esa posición de ser una excepción en la región, y una excepción muy importante. Y quizá por algo que no es tan anecdótico, vale la pena pensar en esa derecha debilitada en México. Una derecha que está debilitada no porque haya una dictadura, no porque haya un gobierno autoritario o todas estas fantasías que se han creado en su propio discurso. Es una derecha debilitada por sí misma y sus contradicciones irresolubles. Pienso, por ejemplo, en alguien como Salinas Pliego, que por tantos años se negó a pagar impuestos de manera evasiva, irresponsable y con tráfico de influencias, y que se dijo que no iba a pagar, que no debía nada, y terminó doblando las manos no porque lo debilitaron, sino porque reconoció que su ausencia de pago era producto de una cuestión mal hecha, una cuestión mal habida. Y entonces todos esos insultos que profirió, pues terminó diciéndoselos a sí mismo. Y por último, una cosa que podría parecer anecdótica o curiosa, no lo es tanto. Un personaje como el caricaturista del periódico Reforma, Francisco Calderón, que lleva 20 años insultando de manera generalizada y sin matices a las personas que reciben la pensión del bienestar, o bueno, la pensión de adultos mayores, en aquella época en el Distrito Federal, hoy a nivel nacional, pues resulta que este hombre la recibe también. Entonces, estamos hablando de una derecha que está debilitada por sus propias incapacidades de ver la realidad, de pisar la tierra, y una derecha incapaz de hacer autocrítica y ver que muchos de los insultos que profieren y muchas de las agresiones que lanzan contra el adversario en realidad son autodescripciones. Así que, pues México está viviendo esta excepcionalidad por esta derecha debilitada, pero es preocupante cómo en América Latina no se entendieron las lecciones de la historia reciente, ni siquiera estamos hablando del temprano siglo XX. El señor Kast, José Antonio Kast en Chile, participó activamente en la campaña de Pinochet.
en la campaña del sí de 1989. Entonces, estamos ante personajes que quieren traer lo peor y lo más oscuro del siglo pasado ahora. Y entonces es una alarma que debemos también nosotros considerar. Una derecha mexicana no solamente deslegitimada y demás, sino desfondada, porque vaya pago que tiene que seguir haciendo Salinas Pliego. Ya se veían ahí financiando a cualquier persona o a sí mismo, sobre todo su candidatura, y resulta que ese gobiernícola que estuvo insistiendo que pues no le iba a hacer nada y que no le hacía ni lo que el viento a Juárez, pues ya le cobró y tuvo que pagar. En abonos chiquitos, eso sí, 18 paguitos. Bueno, yo creo que sí, o sea, sin duda tenemos que aceptar que no estamos en un momento de correlación de fuerzas como el de ese nacimiento del siglo XXI con el socialismo de principios de este siglo y de toda esta alianza progresista que se logró en la región. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy Trump, no, si bien no va a adaptar la misma estrategia, sí va a por todo lo que se asemeje a ser izquierda. O sea, lo mismo lo pudimos haber visto cuando hablábamos de Oriente Medio, de cuando empezó el genocidio contra el pueblo palestino y cuando arrecia, se pudo haber leído como, bueno, es que van contra ello porque Palestina es el débil. Van a hacer eso solo con Palestina. Y sin embargo, ¿qué vemos ahora? Que también se está atacando a Irán, que Irán es como el gran tigre que no han podido domar los estadounidenses. Y cuando lo vemos a nivel México, pues están yendo contra Cuba con las mismas artimañas que han usado contra Palestina, porque no es que empiece el 7 de octubre con los bombardeos, es que empezó durante muchas décadas previas, en donde primero cercaron al país, luego lo colonizaron militarmente, luego desde hace décadas cerraban el grifo del agua, cerraban aguas y entradas de aguas, entradas de ríos para que no tuvieran que tomar. O sea, esto es lo mismo que pretenden y que están haciendo contra Cuba. Entonces, si bien ahora lo hacen contra el débil de América Latina, pues eso no significa que no lo pretendan hacer contra los demás. O sea, por ahora la estrategia con México, con Colombia, con Brasil, es un poco una negociación a punta de cañón y con una pistola en la sien, que bueno, poco se puede negociar en esos términos, pero yo creo que tenemos que estar muy, muy alertas, no bajar la cabeza y no creer que estamos a salvo ante un monstruo como ese, porque se nos vienen periodos electorales en esos 3 países precisamente. Esto es muy importante, es así. El 2026 puede jugar a favor o en contra también de esa correlación. Y hemos hablado mucho de cómo se tienen que cerrar filas con gobiernos, con todas las contradicciones del mundo, pero que es hasta donde hoy esa correlación a lo interno de nuestros países ha permitido ganar ciertas victorias, ¿no? Ciertos derechos laborales, cuestiones de bienestar, ¿no? Y no es menor. Mucho se habla de que en esta llamada década ganada, pues más de 70 millones de latinoamericanas salieron de la pobreza, y al final no se trata simplemente de hacer un izquierdómetro, sino de realmente cambiarle la vida a esas personas. Y yo creo que en este momento también no hay que solamente caer en el diagnóstico de cómo están ejecutando esas derechas, de qué herramientas están haciendo uso, sea los medios de comunicación, en su momento el Poder Judicial, sino también qué están haciendo o no haciendo las izquierdas para permitir eso. Y yo creo que es esperanzador ver hoy, al menos en el caso de Colombia, una candidatura como la de Iván Cepeda, que creo que logra recapitular y tomar a todos esos movimientos de base, ¿no? Con una izquierda pues bastante seria, ¿no? Nadie dudaría de la militancia, la capacidad, la firmeza ideológica de alguien como Iván Cepeda. Hemos visto también ahora que en Brasil hay una cierta rearticulación después del encarcelamiento de Jair Bolsonaro, lo cual no niega que existe todavía y que está latente un movimiento bolsonarista. El hecho de Costa Rica, bueno, también entender que ya no necesariamente son esas fuerzas revolucionarias del Partido Comunista de Costa Rica quienes hoy están al frente, ¿no? También en ese diagnóstico. Y pues eso puede cambiar bastante, sumadas al año próximo las intermedias, que también será importante en México ver qué puede ocurrir. Así que pues vamos a tener que seguir haciendo pues lo que nos toca, que es informar, porque también creo que parte de las fallas que han existido es la falta de información sobre lo que implican estas izquierdas para la audiencia, para el mundo. Así que pues bastante esperanza todavía creo que tenemos en el continente.
Así que pues con eso vamos a ir cerrando el episodio de hoy, con la promesa de que vamos a seguir hablando de estos temas la próxima semana. Ya saben, pues gracias Héctor Alejandro, gracias Sasi Alejandre. Gracias. Y gracias a todos y todas por estar aquí cada semana con nosotros, con nosotras aquí en Entre Líneas. Soy Alina Duarte, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de lo que dicen y lo que no dicen los medios de comunicación. Nos vemos aquí.